nuestra querida Schola Cantorum está el maestro Gabriel Fraustro, a quien le damos las gracias de estar aquí con nosotros y de acompañarnos toda la semana. Vamos a reflexionar, hago una breve introducción y después creo que el tema que nos puede ayudar a profundizar lo que nos dice tanto la primera lectura como el Evangelio es la enfermedad. Vamos a la introducción. Se nos presenta en la primera lectura un personaje muy conocido por todos nosotros, Job. Está viviendo un momento muy difícil en su vida y tiene una visión muy negativa, muy amarga de la vida. Dice: estoy cumpliendo un servicio, soy como un jornalero que aguarda el salario que es insuficiente, me siento esclavo. Si la vida es así, que se pase rápido, no la quiero. Después de todo lo que sabemos, que él era un hombre tan lleno de Dios, y hubo este diálogo entre el diablo y Dios, y le dijo: déjame probarte a tu siervo, y está pasando por una tribulación enorme. Este libro fue escrito 5 siglos antes de Cristo, y por lo tanto todavía no había la idea de la resurrección. Aquel hombre que tanto estaba sufriendo, enfrentando situaciones tan dolorosas, despojado de todos sus bienes, de todos aquellos rebaños que tenía de camellos, de bueyes, despojado de todos sus criados, despojado de sus propios hijos, con una enfermedad espantosa, incluso maldecido por su propia mujer, por sus propios amigos, por todo el entorno social. Se siente sobre todo abandonado de Dios, con una soledad tremenda. ¿Qué hace? Se queja, protesta. Y ahí la relación tan bella que hay con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja solos nunca. La situación que vivía Job la vemos de alguna manera reflejada en la suegra de Pedro, que estaba muy enferma de una fiebre. ¿Y qué hace Jesús? Rompe las normas. Un rabí, un hombre, no podía tomar de la mano a una mujer que no fuera su familiar, su esposa. Era la praxis, y Jesús rompe los moldes y le dice: levántate. Se levanta y lo sirve. Este es el mensaje. Dios está siempre atento y nos cura de todas nuestras enfermedades. El mes de febrero celebramos el Día del Enfermo, y es muy oportuno entonces, junto con esta palabra de Dios, la situación de Job, la situación de la suegra de Pedro, rápidamente que echemos un ojo a el misterio de la enfermedad. Miren, el mismo origen de la palabra enfermedad es muy interesante, su propia etimología. Infirmus viene del latín, infirmus, que significa no está firme. Son sensaciones que todos hemos tenido, situaciones por las que hemos pasado de enfermedad, grave o no tan grave, pero hemos sentido también la debilidad, la indefensión, el sufrimiento, la angustia y la tristeza. El libro de Job expresa este sentir por imágenes muy vivas, como lo hemos dicho: desengaño, noches de dolor, pesadillas, etc. Y entonces en el Evangelio Jesús aparece como el gran médico. El gran médico. Si la enfermedad nos lleva a tocar el fondo de nuestra debilidad, la sanación de Cristo nos lleva a experimentar la debilidad de Dios por los débiles. Es así en donde vemos que el ser humano encuentra la verdad de su contingencia, de su fragilidad, pero allí también, ojo,
para todos los que de alguna u otra manera viven las consecuencias de la enfermedad. Allí en su debilidad encuentran la verdad del gran amor de Dios. La debilidad de Dios son los débiles. Allí Dios está con nosotros. Nunca lo vayamos a olvidar. La dedicación de Cristo a los enfermos se ha extendido en la historia de diversas maneras, y entre ellas hemos de recordar con gratitud a tantas obras de misericordia que alivian, atienden, acompañan los dolores del mundo. ¿Cuántos hospitales católicos? Miles. ¿Cuántos orfanatos? Miles en todo el mundo. ¿Cuántos asilos de ancianos? ¿Cuántos hogares de paso? ¿Cuántas casas para migrantes? Solo en México hay 200 casas católicas para atender a los migrantes. Nunca se habla de eso, pero desde Guatemala a Estados Unidos, en toda la frontera, 200 casas para atender las necesidades de los migrantes, que son miles, de todos los desplazados, de todos los refugiados. Allí se siente la caricia de Dios y la preocupación de Dios a través de los instrumentos humanos. Por eso hoy que hablamos de la enfermedad, de estos momentos tan oscuros y difíciles, oremos por aquellos que entregan su vida para acompañar. Una vez que hemos dicho esto, vale la pena analizar y destacar la acción de Jesús con la suegra de Pedro. Dice el Evangelio: Jesús, dándole la mano, la levanta. Ese verbo levantar es el mismo que se utiliza en la resurrección de Cristo. La acción es más que una simple curación, hermanos, hermanas. Es mucho más profundo. Es una acción salvadora. Precisamente por eso, porque ella intuye, siente, experimenta esa salvación, se pone a servir a sus hermanos. De inmediato se levantó y se puso a servir. Queridos hermanos, hoy también muchos viven y sufren ese tipo de fiebre. No precisamente la misma de la suegra de Pedro, pero sí podemos decir que hay fuertes fiebres en nuestro corazón. Fiebre de nuestros deseos insanos. Fiebre de odios y resentimientos. Fiebre en nuestro corazón de egoísmos y soberbias. Fiebre de indiferencias y apatías por los demás. Fiebre de envidia. Fiebre de amargura. Pues ahí está Jesús, que nos cura de todas esas fiebres, y también a nosotros nos dice: levántate, deja eso, tú puedes. Mi poder, mi fuerza, mi amor están contigo. Eso también seamos capaces de escucharlo en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Jesús no nos deja como estamos. Jesús pone medios que nosotros no los descubramos o que nosotros no los queramos atender, eso es otra cosa. Pero Dios no nos deja a nosotros como estamos, ni deja al mundo como está, a pesar de esta situación tan grave que se vive en la humanidad. Jesús es el primer interesado como médico, pero nunca nos va a forzar. Los corruptos, los que crean las guerras, todos aquellos que tienen tanto odio en su corazón, Dios toca su puerta. Si ellos no la abren, la culpa no es de Dios, no es de Jesús. Por eso que hoy recordemos y podamos también nosotros reflexionar y podamos crecer en lo que la palabra de Dios nos está proporcionando. ¿Sí se explicó el obispo? ¿Puedo dormir tranquilo esta noche?
ánimo, sobre todo si hubiera alguien enfermo que está aquí o nos está escuchando. No piense jamás como Job, en esa etapa de Job, que Dios lo abandonó, jamás, ni a él ni a la humanidad. De pie, por favor.